Buenas tardes. Para comentar con ustedes dos temas: el paquete de estímulos 2019 que presentó el secretario de Hacienda. Me parece muy oportuno a partir del momento que está viviendo nuestra economía y va a contribuir a que el segundo semestre del año tenga un mayor dinamismo económico, y esto nos ayude en la cifra global de crecimiento a que sea positivo. Segundo, los resultados que anunció el INEGI el día de hoy, con este crecimiento de 0.4% en el trimestre en relación al trimestre anterior. Es un incremento positivo, y aquí vale la pena revisar los datos que tenemos. Que el sector terciario crece 1%, es decir, hay un dinamismo del mercado interno, del comercio al por menor, de servicios profesionales. Esto refleja también que el incremento al salario mínimo está contribuyendo al dinamismo del mercado interno, y también seguramente las transferencias a través de los programas sociales están contribuyendo a que el mercado interno se siga sosteniendo, siga dinámico, siga jalando, siga creciendo. Por otro lado, el sector primario, hablé del sector terciario, es el mercado interno, el comercio al por menor. El sector primario son todas las actividades agrícolas, ganaderas, forestales. También muestra un dinamismo importante, crece al 1.7%. Quiere decir que estas actividades están teniendo un buen dinamismo en nuestro país. ¿Qué es lo que no va tan bien? El sector secundario, el sector industrial. Y ahí yo agregaría que fundamentalmente lo que está jalando a la baja pues es la extracción de petróleo y gas, esta tendencia que nos heredó la administración anterior, donde se venía cayendo la plataforma de producción, y Pemex ahora está haciendo el esfuerzo por cambiar esa tendencia. El sector industrial, la construcción no va tan bien, es la que está jalando hacia la baja. Y también hay que decir que el ciclo del sector industrial en los Estados Unidos, aunque sigue siendo positivo, ya empieza a mostrar algunos signos de desaceleración que va hacia la baja, aunque está claro que sigue siendo positivo. Y las exportaciones crecen bien, crecen al 4%, pero el efecto neto sobre el PIB pues termina no aportando, porque tenemos importaciones también muy importantes. Entonces, en resumen, yo diría que tenemos un escenario optimista para la segunda mitad del año, donde el paquete de estímulos programado por la Secretaría de Hacienda para reactivar el consumo y la inversión van a ser muy relevantes en el cierre del año. Y vemos con optimismo que el sector terciario, el mercado interno, está funcionando, mantiene un dinamismo importante, que el sector primario también sigue creciendo, actividades agrícolas, ganaderas, forestales, y el sector secundario es donde habría que poner la mayor atención, el sector industrial y el ciclo de los Estados Unidos, que sin duda está influyendo el comportamiento de nuestro sector. Pero tenemos más cifras positivas que negativas. Yo creo que tenemos elementos suficientes para suponer que vamos a tener una mucho mejor segunda mitad del año. De hecho, ya el 0.4% que termina el trimestre que da a conocer el INEGI, pues ahí de los datos que tenemos nos muestra que tuvimos un mes de junio ya muy dinámico, que empieza a revertir la tendencia de lo que vimos la primera mitad del año. Entonces, hay buenas noticias en materia de crecimiento económico. Se espanta por completo el fantasma de la recesión y tenemos datos importantes, optimistas para la segunda mitad del año. Entonces, se destierra por completo
el fantasma de la recesión. Ya, esto es eso. Señor, empezaremos nuestra sesión de preguntas con Héctor Figueroa, de Grupo Imagen. Sí, diputado, buenos días. En temas internos de la bancada, la presidenta de su partido, Jacob Polemski, ha planteado que debe ser una mujer la que coordine la bancada de Morena y presida la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. ¿Usted cómo ve esta propuesta? También Jacob ha señalado que el presidente de la Cámara de Diputados, que en este nuevo año le corresponde al PAN, tendría que ser una mujer. ¿Usted desde la Junta de Coordinación Política actualmente mantiene también esta postura de que sea una mujer panista, en este caso que les corresponde la presidencia en San Lázaro, la que sea presidenta de la Cámara? Y por otra parte, ¿cómo ve el tema de la estafa maestra, una vez que se está citando a Rosario Robles? Y si esto tendría que ir más lejos, evidentemente no es la única persona involucrada con la estafa maestra. Ayer Alfonso Ramírez Cuellar decía que también pues tendrían que llamar a exsecretarios de Estado, no sé, se me ocurre pensar tal vez Osorio Chong o el propio Luis Videgaray. ¿Usted cómo ve este tema, considerando que la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados es la que ha hecho los planteamientos sobre estos excesos cometidos en el tema de la estafa maestra y durante la gestión de Robles y otros secretarios? Gracias. Bueno, en el caso de la estafa maestra se documentó perfectamente por la Auditoría Superior este mecanismo de defraudación a los recursos públicos, esta mecánica para robarse los recursos públicos quedó ampliamente documentado por parte de la Auditoría Superior, y también qué secretarías estaban involucrados. Entonces, lo que hay que apoyar lo que está haciendo la Fiscalía, y también quiero decir que hay responsabilidades políticas en ello. Hay una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados contra Rosario Robles que vamos a acelerar. Vamos a ver en qué estado está esa demanda, ese proceso de juicio político, porque creo que pues desviaciones tan claras, robos tan claros como el que vimos en la estafa maestra no pueden quedar impunes, y debe haber una sanción judicial, administrativa y también política. Y respecto de lo de la Junta, miren, la mesa directiva las reglas para elegir a la mesa directiva están muy claras en la ley orgánica. Vamos a esperar nosotros a finales de mes para hablar con los grupos parlamentarios para ver cómo se procesa este cambio de mesa directiva. Hay que recordar que son 2/3 partes quienes deben elegir a la mesa directiva, y la ley es muy clara, y yo creo que la ley tiene que respetarse. Y respecto de la Junta de Coordinación Política o la coordinación en el grupo parlamentario, hay una coordinación que fue electa por 3 años, entonces ahí no hay ningún proceso de cambio o renovación, y tenemos una bancada muy unida, tenemos una bancada muy comprometida con la agenda legislativa del proyecto de la Cuarta Transformación. Yo creo que el grupo de Morena ha sido un factor fundamental para que hayamos tenido a un año de distancia uno de los periodos legislativos más eficaces, más fructíferos. De la agenda del gobierno hemos cambiado, reformado, aprobado más de 30 ordenamientos y 5 reformas constitucionales. Y todas, la diferencia de estas reformas es que ahora han sido reformas en favor del pueblo, han sido reformas en favor de la gente. Ya no se legisla a espaldas del pueblo ni para agraviar a nuestra economía. Entonces, es un grupo muy unido, muy comprometido, con una visión muy clara del momento histórico en el que estamos viviendo y de cómo estamos contribuyendo a la Cuarta Transformación. De manera que no hay ni divisionismos, no hay grillas al interior, no nos va a contaminar tampoco el proceso de renovación del partido. Tenemos muy claro cuáles son nuestras responsabilidades como legisladores, y la parte política, bueno, cada quien es libre de hacerla, pero siempre respetando nuestra labor legislativa.
Sí, diputado, en el tema de la estafa maestra, ¿qué otras secretarías tienen observaciones por parte de la Auditoría Superior de la Federación? Digo, Sedesol y Sedatu muy marcadamente. ¿Cuáles eran las otras, por favor? Hay que revisarlo. Vaya. De este lado, diputado, buenas tardes. Dos preguntas. La primera, el presidente López Obrador en la mañanera hablaba de que esto del anuncio del INEGI del crecimiento económico es prácticamente una cachetada con guante blanco para los que preveían que había una recesión. Incluso Pues sí. él mantiene la idea de que se va a crecer al 2% este año. ¿Cómo lo ven ustedes desde diputados Morena? Y también López Obrador hablaba sobre que hay muchas secretarías, muchos cuerpos que se crearon y que no tienen ninguna función. Específicamente hablaba de una oficina que se dedica a atender a migrantes en la zona sur, la cual prácticamente únicamente sirvió para acomodo de funcionarios públicos en el pasado. Ustedes como diputados buscarían hacer una iniciativa a fin de que ese tipo de puestos que quedan vacantes y de organismos que están en esa parte haciendo dobles funciones se puedan eliminar. No te entendí eso. Es que López Obrador mencionaba en la mañana que hay organismos que hacen doble función, que únicamente sirvieron para acomodar personas. Hablaba específicamente de institutos que incluso no tienen nombramiento ahorita y que no los va a nombrar en el sexenio. ¿Por qué? Porque no son relevantes. ¿Ustedes desde diputados habrían de hacer iniciativas para evitar o quitar ese tipo de institutos? Bueno, a ver, de las primeras iniciativas que se aprobaron fueron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Ejecutivo tiene toda la facultad de reorganizarse como él decida para dar mejores resultados. Entonces yo coincido con el presidente de que se crearon muchas estructuras burocráticas para acomodar amigos, compadres y demás, y además se ponían sueldos muy altos. Eso ya no se, en estos tiempos de la Cuarta Transformación, eso ya no se permite. Entonces siempre el gobierno debe estar en una revisión permanente para trabajar con austeridad y darle el mejor destino a los recursos públicos. Entonces, cualquier adelgazamiento de la estructura burocrática siempre va a ser bien recibida y las funciones que estaban haciendo, reasignarlas a otras estructuras sin que se dobleteen ya esfuerzos. Entonces, ahí coincidimos con ello. Y el otro... ¿El crecimiento económico a la perspectiva de 2%? Bueno, ahí yo, coincido con el presidente. El presidente siempre dijo, estamos atacando los problemas que no dejan crecer a la economía, pero de raíz, la corrupción, la violencia y un Estado de Derecho. Todos coincidimos en que si eliminamos la corrupción, terminamos con la violencia y vivimos en un Estado de Derecho, van a tener un aporte muy importante en el crecimiento económico. Nada más que tradicionalmente, pues como nadie se enfocaba a tener estas medidas, no hay por parte de las agencias calificadoras, ni los agentes financieros, ni de los bancos, una traducción inmediata del impacto de estas medidas sobre el PIB. Pero ya empezamos a ver que a pesar de lo que pronosticaban los agoreros del desastre y quienes apostaban a que iba a fracasar el ajuste al modelo económico, pues se equivocaron, porque ya empieza a haber algunos resultados a 6 meses de distancia y la perspectiva para el cierre del año es muy positiva. Me parece que en estos momentos podríamos ya prácticamente apostar que vamos a tener un crecimiento positivo y mayor al 1.5% en este 2019 y ya sentando las bases también para lo que sigue, para el año 2020, donde el impacto del gasto público va a ser mayor, porque ya tendremos mayores recursos en lo que sí importa, en el bienestar de la gente y en los proyectos de infraestructura que aumentan nuestra competitividad y aumenta claramente el potencial de crecimiento económico de nuestra economía. Entonces, buenas noticias el día de hoy, se destierra por completo el fantasma de la recesión y nos hace renovar el optimismo para la segunda mitad del año. Gracias. Señoría Félix Muñiz, por favor.
¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes. Bueno, tres puntos. No es una declaración fácil el decir que desaparece el fantasma de la recesión. Todavía no se invierte ese dinero, es posible que se pueda invertir, pero va a dar resultados un poco más adelante si es que se ocupa bien, porque parte de ese presupuesto va a créditos, no sé cuándo los puedan utilizar, etc. Pero pongamos que son buenas noticias. ¿Cuántos empleos piensan que va a generar? Si se va a reducir la pobreza y si, pues entonces, si se va a mantener un crecimiento entonces arriba del 2%. Esa sería una en el tema económico. La otra, sobre la ley Garrote, ustedes también van en el sentido de que ya no debe de haber manifestaciones de carreteras ni por frenar una inmueble como el aeropuerto que se frenó en el sexenio de Fox y también del otro sexenio. Entonces ya no va a haber ese tipo de manifestaciones, van a estar prohibidas. Y también lo de Baja California, ¿qué va a pasar en Baja California? También se va a quedar ese antecedente de que cada quien puede modificar la ley y prolongar su periodo de gobierno. Mira, respecto a la economía, ¿por qué soy optimista? Porque el gasto público tiene su programación, digamos, tiene su ciclo natural. ¿Qué podemos esperar en el segundo semestre? Un mayor dinamismo en el gasto público. ¿Por qué? Porque principalmente los proyectos de infraestructura a la segunda mitad del año es cuando ya agarran un mayor ritmo, y en el caso de los programas sociales, el censo que se ha venido realizando, pues cada vez crece más, entonces los apoyos van a llegar de manera más amplia a la población. Por eso no debe asustarnos el aparente subejercicio que tenemos. A ver, para ponerlo en términos prácticos, ¿qué significa el subejercicio? Al inicio del año, la Secretaría de Hacienda hace un estimado de cuánto más o menos se va a ir gastando por mes, a partir de una estimación de cuántos recursos se van a necesitar, por ejemplo, en infraestructura, por ejemplo, en transferencia de recursos a programas sociales. Entonces, si no coincide con el calendario, se dice que es un subejercicio, pero esto no es grave, porque finalmente en el trimestre siguiente se va a empatar y se va a terminar el año cumpliéndose de manera cabal el presupuesto de egresos aprobado por los diputados. Y la diferencia de este año con la administración anterior es que no se está en una simulación. En años anteriores siempre se simulaba el cálculo de las proyecciones económicas y a lo largo del año se terminaban ajustando como ellos querían, con unos márgenes de discrecionalidad muy grandes, cambiando por completo el destino de gasto que aprobaban los diputados. Ahora eso no está ocurriendo. Ahora se está gastando en lo que aprobó la Cámara de Diputados, y que de repente hay un subejercicio no es algo que deba espantar a nadie, simplemente se va a ajustar el ciclo del gasto y se va a cumplir exactamente con lo que se tenía programado a lo largo del año. En el caso de la... ¿Pero podemos pensar en que se reduce la pobreza? Pues si tienes mayor crecimiento económico, generas más riqueza, tiene que distribuirse mejor, o ese es uno de los objetivos que tiene el gobierno. ¿A partir de qué? De que hay mayores transferencias en los programas sociales, en que no hay corrupción, en que las obras de infraestructura las están ganando empresas locales, con lo cual pueden generar una derrama económica en las zonas donde se están haciendo las obras. Esta nueva visión que tiene el presidente de la República, por ejemplo, el caso de los caminos rurales en Oaxaca, donde la propia comunidad es la que recibe los recursos y es la que emplea la mano de obra, se utilizan los recursos de la zona y eso pues claramente genera beneficios a la comunidad. Entonces, en este gobierno, mayor crecimiento económico significa también una mejor distribución de ese crecimiento. En el caso de la ley Garrote, miren, yo me puse a revisar y se pusieron mis abogados a revisar puntualmente la reforma que aprobó el Congreso de Tabasco. Y no hay tal ley Garrote. Es muy clara la redacción y la intención de los legisladores de Tabasco. Primero decir que Tabasco ocupa uno de los primeros lugares en el delito de extorsión.
Tabasco ocupa a nivel nacional uno de los primeros lugares en el delito de extorsión. ¿Qué está haciendo el Congreso? Modificando el artículo 308 bis para poder sancionar la extorsión. Entonces, no sé de dónde sacan ley Garrote, porque no va en contra de el ejercicio y el derecho, el ejercicio del derecho a la libre manifestación. No va en ese sentido. ¿Qué dice? Se los voy a leer tal cual. Artículo 308 bis. Al que extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas y además impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinarias, equipo de especialidad, etcétera, 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 en obras públicas o privadas. Es decir, al que extorsione, coercione o intente poner una cuota y además bloquee el libre tránsito en obras. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando hay una manifestación libre, pues no hay extorsión, pero hay veces que se usa el derecho a la manifestación para encubrir una extorsión. Y eso es lo que está sancionando ahora el Congreso de Tabasco. De ninguna manera está penalizando la libre manifestación y el libre tránsito. Cuando hay extorsión, entonces sí, pues está tipificando esto como delito. Me parece que es muy clara la redacción. Aquí y además extorsione y además impida total o parcialmente el libre tránsito de personas, vehículos, maquinaria, equipo especializado o similar, entonces ahí es cuando se materializa el delito. Pero yo entiendo que una extorsión es cuando tú le estás pidiendo a alguien algo para que tú tengas un beneficio, pero así es. Si bloquea una carretera porque no le dan lo que le prometieron en el gobierno, pues eso no se puede convertir en extorsión. No, eso no es extorsión. A ver, hay manifestaciones que pueden estar en favor o en contra de una obra, pueden estar a favor o en contra de alguna causa, y eso se ejerce libremente y es una garantía constitucional. Y otra cosa es que te caiga un grupo para no dejarte hacer una obra y te esté pidiendo un recurso económico a cambio. Eso es lo que está tipificándose como delito. Y recordar una cosa, Adán Augusto López pues es un luchador social, es un gobernador que proviene de las filas de Morena y nosotros no somos represores y nosotros no estamos en contra de la libre manifestación. Adán Augusto es un demócrata convencido, ha sido parte de la lucha democrática de este país. Entonces ahora como gobernador él no se va a convertir en ningún represor. Sí, el Congreso de Tabasco está dando elementos para terminar con uno de los principales delitos en el Estado, que es la extorsión. Buenas tardes, diputado. Pues solamente preguntarle, trascendió pues una información de que para la sucesión de la mesa directiva en la Cámara de Diputados de don Porfirio Muñoz Ledo, pues había un acuerdo interno para que fuera el PAN el que presidiera la mesa directiva. Quisiera saber su opinión al respecto, si hay tal acuerdo del que se está comentando. Y la renovación de la mesa directiva en la Cámara de Diputados está establecida en la ley orgánica. Nosotros vamos a respetar la ley. Pero no hay como tal un acuerdo con el... La renovación de la mesa directiva de la Cámara de Diputados está establecida en la ley orgánica y nosotros lo que tenemos que hacer es respetar la ley. Nosotros vamos a respetar la ley. Es el artículo 38 de la ley orgánica del Congreso. Y respetar la ley es que sea el PAN el que suceda a la mesa directiva en este caso. Es lo que dice la ley. Ok, gracias. Diputado, buenas tardes. Preguntarle nada más,
¿Qué le responde a la dirigente nacional de Morena, Yeicol, que ha pedido que no se usen recursos públicos como los de la Cámara de Diputados para poder buscar un cargo? ¿Qué le responde a ella? Y si usted está a favor de que sean mujeres las que ahora encabecen el Congreso. Bueno, primero decir que yo le puedo dar las garantías a Yeicol que de ninguna manera se están desviando recursos de la Cámara de Diputados ni para esa actividad ni para ninguna otra. Yo he sido invitado por parte de mis compañeros diputados federales a acompañarlos en los informes que a un año de distancia de haber iniciado esta legislatura, ellos están dando a la ciudadanía, están dando a la población de los estados que representan. Estuve en Tabasco, donde los diputados dieron un informe y la verdad, muy bueno. Yo celebro que los diputados estén dando la cara, estén haciendo informes, porque tenemos muy buenas noticias, porque podemos decirle a la gente que hemos cumplido, que hemos impulsado la agenda de la Cuarta Transformación, que hemos hecho posible muchos de los logros de este gobierno, gracias a este periodo legislativo que ha sido muy fructífero. Yo creo que en pocos periodos se ha tenido el cambio de tantas leyes, 5 reformas constitucionales y todas en favor de la gente, todas en favor del pueblo. Entonces, por supuesto que vamos a ir a informarle a la ciudadanía y son informes que están dentro de la ley, además es una obligación de los legisladores informar y vamos a cumplir con esa obligación. Entonces, no se está haciendo ningún otro tipo de actividad. Pero usted Los diputados y diputadas también, como militantes de Morena, hemos convocado a hacer una reflexión, a hacer una consulta de qué es lo que sigue en el partido, porque se ha cerrado un ciclo muy importante. Este movimiento histórico de oposición que tenía como meta fundamental que Andrés Manuel López Obrador lograra la presidencia de la República. Eso ya se cumplió. Ahora, ¿qué sigue hacia adelante como movimiento, como partido? Tenemos que hacer redefiniciones muy importantes hacia el interior del partido. ¿Cómo nos vamos a organizar? ¿Cuál va a ser ahora nuestra meta? Porque debe quedar muy claro que debemos estar a la altura de este momento histórico y primero garantizar que se consolide y trascienda el proyecto de la Cuarta Transformación. Y eso lo estamos haciendo a título propio como legisladores y no estamos utilizando recursos para ello. Es decir, Mario Delgado no está usando recursos que tiene como coordinador para hacer campaña a favor de ser presidente. No, de ninguna manera. Miren, no puedo hacer campaña para ser presidente del partido porque ni siquiera el partido está en ese proceso todavía. No arranca formalmente su proceso de renovación y yo no he dicho siquiera si voy a participar o no. Lo que he dicho es que me interesa participar en qué, en estas redefiniciones, porque creo que somos corresponsables como legisladores del futuro del movimiento y que esto continúe por muchos años. Este movimiento que estamos viendo se consolide y trascienda por muchos años y esa sí ya es nuestra responsabilidad y esa no vamos a rehuir. Y decirles que yo no creo en la confrontación entre compañeros de partido. Debe haber una respetuosa discusión de ideas. Los militantes debemos de asumir la responsabilidad del momento histórico que estamos viviendo como país y como movimiento. Nuestro deber ahora es la unión y no la división. El proyecto de transformación siempre va a ser más grande que cualquier proyecto personal. Creo que es importante en estos momentos convocar a la militancia para reflexionar y repensar el partido. Eso es lo que estamos haciendo. Terminamos un ciclo, llegar al poder, ahora somos el partido en el gobierno. Necesitamos repensarnos, reflexionar y reorganizarnos para lo que viene. Entonces, no confundirlo con la actividad legislativa de información a la población que estamos haciendo. No hay tal desvío de recursos. A Yeicol, a quien respeto y reconozco su trabajo como líder, tiene logros históricos, ganar la presidencia de la República y ganar la mayoría en las 2 cámaras.
la respeto y le puedo dar las garantías de que no hay ningún desvío de recursos públicos. La última precisión, pregunta sobre el tema de Tabasco de Karina Aguilar de 24 horas. Miren, me pasan aquí, perdón, que de acuerdo con el numeral 7 del artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso, para el relevo de la presidencia en la mesa directiva en el segundo y tercer año de la legislatura, se debe garantizar que la ocupe de forma decreciente un integrante de uno de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan ejercido. Eso es lo que dice la ley y lo que tenemos que hacer nosotros es respetar la ley. Es decir, senador, buenas tardes. Para no interpretar, es decir, que será el PAN quien presida la mesa directiva en el próximo año. Para no interpretar. Un integrante de uno de los dos grupos parlamentarios con mayor número de diputados que no la hayan Por eso, ejercido. No quiero interpretar nada más. Si Pues, nos sin puede aclarar. interpretar, en esta lectura podría ser el PAN o podría ser el PRI. Ok. Y por otro lado, de la ley, en la denominada ley Garrote, o las reformas que se hicieron en Tabasco, preguntarle, ¿va a quedar o queda esta ley a interpretación? ¿Cómo comprobar que existe una extorsión en una libre manifestación? Pues yo creo que... Porque justo ese es el punto, ¿cómo se comprueba? Justo el punto, si tienes una manifestación que está a favor o en contra, tiene a bandera alguna causa, bueno, eso puede ser visible, puede ser público. Otra cosa es que tengas ahí alguna organización que esté impidiendo una obra y que esté pidiendo para quitarse un recurso o algo a cambio. Eso ya es extorsión. ¿Pero cómo se comprueba? Pues en el momento que se pida, ¿no? Es cuando ¿Se se va a materializa grabar? el delito. Justo cuando se materializa el delito, cuando hay extorsión, es decir, cuando se pida, como dice aquí en la ley, extorsione, coercione, intente imponer o imponga cuotas. Ahí es cuando se materializa el delito. ¿No es interpretativa? Pues si no pides, no hay delito. Si pides, hay delito. ¿No? Ok, O gracias. sea, si pides algo, pues entonces estás extorsionando. Si pides dinero, si pides recursos, entonces ahí hay una extorsión. Si estás queriendo obtener una ganancia ilegítima y además bloqueas para obtener esta extorsión, pues alguna vialidad, la construcción de una obra. Ahí es falso que sea una ley que se esté aprobando para proteger la construcción de dos bocas. No, no, no. Es una ley que se ha hecho para detener el delito de extorsión, que es uno de los delitos más graves en el estado de Tabasco. Gracias. Muchas gracias.